versículo número 8. Continuamos, hermanos, en esta mañana, en estas consideraciones pastorales, con una parte más de estas teorías que realmente nos llevan a considerar, hermanos, ese lugar intermedio. Y no solamente ese lugar intermedio, sino también nos lleva a revisar algunas teorías importantes entre la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a leer entonces, hermanos, Colosenses 2:8, y les recuerdo que la pregunta que estamos haciendo es esta: ¿cuántos lugares eternos nombra la Escritura para el alma de un creyente y también, por supuesto, para el alma de un impío? La palabra de Dios dice, hermanos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a estar viendo en esta mañana del Señor y de su Santo Espíritu la doctrina del sueño del alma. También se le conoce como el mortalismo cristiano y también se le conoce como la inmortalidad condicional. Le repito, la doctrina del sueño del alma o mortalismo cristiano o inmortalidad condicional. Lo primero, hermanos, que voy a decir entonces es que algunas comunidades cristianas de los primeros siglos de la Edad Media y también de los tiempos de la Reforma abogaban por la noción de que después de la muerte el alma continúa existiendo. Y hasta ahí, hermanos, pues no tenemos problema. Pero entonces miren lo que ellos decían: pero en un estado de reposo inconsciente o sueño. ¿Ha escuchado usted alguna vez esas personas que, por supuesto, hemos entendido que no estudian la palabra y que dicen muy rápidamente que cuando uno muere uno simplemente va a dormir y ahí se queda todo? Y otros hacen la expresión cuando ven a alguien muerto: miren, está durmiendo. Pero realmente vamos a mirar que esta postura, hermanos, realmente es antibíblica, y solamente aquellos que la usan, desafortunadamente, son sectas. Mire este ejemplo. Martín Lutero se cree que en sus primeros escritos y comentarios aludió en varias ocasiones a que los muertos duermen. Eso decía Martín Lutero comenzando su vida como católico. Pero que ellos duermen tranquilos y sin conciencia del tiempo, sino hasta el día de la resurrección. Por supuesto, aquí Martín Lutero estaba haciendo una gran diferencia de la teología católica que él después iba a creer, del cielo inmediato o el purgatorio, que eso es lo que obviamente ya hemos compartido. En la actualidad, para que podamos entonces, hermanos, saber, hay dos grupos religiosos que usted conoce, de los cuales son catalogados como grupos sectarios, y ellos creen firmemente esta doctrina. Primero, los adventistas del séptimo día. Segundo, los testigos de Jehová. Estas dos posturas religiosas o sectas se apoyan principalmente en pasajes del Antiguo Testamento, pero cuando ellos usan el Nuevo Testamento, lo que hacen es usar un lenguaje metafórico en los evangelios. Entonces, permítame observar
con ustedes en esta mañana 2 versículos. Hay más, por supuesto, pero quiero tomar solamente 2. Y voy a tomar uno del Antiguo Testamento, o 2 del Antiguo Testamento mejor, y uno del Nuevo Testamento. El del Nuevo Testamento, recuerdo que voy a leerlo y vamos a usarlo como ellos lo usan, de una forma metafórica. Eclesiastés, capítulo número 9, versículo número 5. Antiguo Testamento, libro poético. Eclesiastés, capítulo número 9, versículo número 5. Lea su Biblia, por favor. Leamos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces allí vemos que los que mueren entran a un estado de inconsciencia, es decir, ellos simplemente mueren, dicen los testigos de Jehová, dicen también los adventistas del séptimo día, pero dicen que su memoria pues realmente no va a recordar absolutamente. Vamos ahora, hermanos, a Salmos capítulo número 6, versículo 5. Entonces, el primer versículo que vimos, de los cuales ellos se apoyan en el Antiguo Testamento, es Eclesiastés 9:5. Ahora vamos a leer el segundo texto que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo número 6, versículo número 5, ¿no? Estamos viendo, hermanos, esta doctrina que es antibíblica, el sueño del alma. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? Salmo 6:5. Entonces, esta es la interpretación que ellos tienen del sueño del alma. Vamos a leer ahora, hermanos, Juan, capítulo número 11, versículo número 11. Les repito que ellos están usando aquí, o ellos usan el Nuevo Testamento de una forma metafórica. Aquí se debe usar, obviamente, de una forma literal. Esa es la manera en que se debe estudiar este texto, pero ellos lo usan de una manera metafórica o en forma de metáfora. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Hasta allí nomás. En este versículo, entonces, Jesús utilizó la palabra dormir, pero mire que Jesús la utiliza para hacernos entender algo. Y es para referirse a la muerte. Como en el caso de Lázaro, o en el caso, ¿se acuerda usted de la hija de Jairo? Entonces, tanto en este caso, como en el de Lázaro, perdón, en el de Jairo, la hija de Jairo, el Señor lo usa para entender que ellos han muerto. Que ellos han muerto. Pero estos sectarios lo ven de una forma incorrecta. Y por supuesto, con una interpretación que realmente no tiene una base clara. Por otro lado, hermanos, debemos notar que la Biblia nunca describe al alma o al cuerpo. Jamás usted va a ver que la Biblia haga esa descripción del alma o del cuerpo entrando en un estado de sueño, sino únicamente a las personas que mueren. Cuando usted ve que la persona muere, en el Nuevo Testamento dice que esa persona durmió, ¿sí? También en el Antiguo Testamento. También la Escritura se expresa de esta forma por la sencilla razón, y mire esto para que lo aprenda, por la sencilla razón de que hay una similitud que existe entre un cuerpo muerto y una persona durmiendo.
Hay una similitud entre una persona que está muerta y una persona que está durmiendo. Además, los pasajes que parecen, ojo, no que enseñan, que parecen enseñar que los muertos están inconscientes, lo único que hacen es tratar de recalcar el hecho de que en el estado de la muerte el ser humano ya no puede darse cuenta de las cosas. Cuando una persona muere, por supuesto, ya no se da cuenta de las cosas porque está muerto. Aquí en la tierra está muerto. O si se da cuenta de que lo están velando. No. Usted es un muerto que diga, por favor, no me cremen. No. Y tampoco puede participar de las actividades de este mundo presente. Hoy en día, en algunos países, ¿qué están haciendo? Lo que hacen es que muere un familiar, lo embalsaman y esa persona queda como una momia. Entonces, si le gustaba jugar fútbol, le colocan un balón, le ponen un uniforme, o si esa persona montaba, por ejemplo, moto, entonces alquilan una moto, lo sientan en esa moto, o si de pronto esa persona era profesor, le colocan un cuaderno. Pero hermanos, esa persona ya no está allí, esa persona ya no tiene conciencia, ya no tiene conciencia. Entonces, si usted parte de este mundo, ¿para qué colocarle un traje nuevo? O una corbata, o un vestido bonito. Realmente no serviría para nada, o un anillo. Veamos entonces, hermanos, algunos versículos que nos deben llevar correctamente a evidenciar que después de la muerte hay conciencia. Después de que usted muera, hay conciencia. Usted va a estar consciente de todo lo que va a pasar allá, ya sea en la eternidad con el Señor o ya sea en el lugar de tormento. Y lo que quiero que notemos, hermanos, es que la Biblia sí describe al creyente gozando de una vida consciente en comunión con Dios y con Jesucristo inmediatamente después de la muerte, pero también describe a los impíos estando allí abajo o en ese lugar de tormento, estresados, tristes, con quejas y aturdidos. Vamos a mirar entonces el primer versículo, hermanos. Lucas, capítulo número 16, versículo 19 al 31. Estamos hablando, hermanos, de la teoría el sueño del alma, lo cual significa que el día que usted o yo partamos de este mundo, no vamos a dormir como se ha enseñado, no. Vamos a estar conscientes, en plena conciencia, así como usted acá está escuchando, así como usted mira a otros, así como usted sabe lo que está pasando en este instante, eso mismo usted y yo vamos a evidenciar cuando estemos en la eternidad o cuando estemos, obviamente, confiando en el Señor que no, en otro lugar. Leamos Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Si usted nota, hermanos, ese primer texto, y allí podemos nosotros ver muchas cosas. ¿Cómo era este hombre? Rico, se vestía de púrpura. En los tiempos de Jesús, las personas de alta alcurnia o que tenían dinero se vestían realmente muy bien.
dice de lino fino. Y además tenía tanto dinero que todos los días hacía un banquete con esplendidez. Es decir, podía comer de lo que quisiera. Leamos el versículo 20, hermanos. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Del versículo 20 al 21 podemos notar varias cosas. Era un mendigo, ¿cierto? Una persona pobre. Se llamaba Lázaro. Mire que el rico no se le da un nombre, pero el pobre tenía un nombre, Lázaro. Estaba echado a la puerta, al lado donde comían, lleno de llagas. Tenía ansiedad por comer, así sean las migajas de lo que caía de la mesa. Y dice el texto que aún los perros venían y le lamían las llagas. En aquel entonces, hermanos, tanto los perros como los cerdos eran considerados impuros en aquel momento. Leamos el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Que también, hermanos, usted lo puede, si lo quiere parafrasear, también es el lugar donde van a estar con el Señor. O sea, no es un lugar diferente. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, note la diferencia de lo que el texto está diciendo para que usted pueda, hermano, interpretar bien. Si usted lee bien y si está atento, usted puede hacer una buena interpretación. Sigue diciendo, y en el Hades alzó sus ojos, estando como en tormentos. Que se está hablando del rico. Para los judíos, el Hades era el lugar de los muertos. Pero mire que allí estaba en tormentos. Y vio de lejos a Abraham. Pregunto, ¿este hombre rico estaba en un estado inconsciente o consciente? Estaba consciente. Estaba consciente de lo que estaba pasando. Porque dice que él alzó sus ojos, o sea que podía ver. Además de eso, estaba en tormento y vio a quién, a Abraham. O sea, él reconoció a Abraham, lo cual significa que en el cielo reconoceremos al Señor. Y sigue diciendo, y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Hermano, ¿cómo estaba el rico? Se estaba ahogando. Se estaba ahogando, hermanos. Tenía sed. Y sigue diciendo, porque estoy atormentado, ¿en qué? En esta llama. Note que no estaba en un estado de inconsciencia, sino de conciencia. Él sabía que estaba en tormento y aún veía las llamas. Ahora, mire el versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en vida, y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí. Y esto nos habla, hermanos, que en la eternidad con Cristo estaremos en un eterno consuelo. Pero mire, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ir ni de allá para acá. Entonces, miren, hermanos, que allí podemos ver algo más.
Hay una gran cima, es decir, hay una gran altura que el Señor ya ha determinado y ha decretado entre el cielo eterno, donde habrá consolación, y ese lugar de tormento. Por más que usted sea consciente, por decirlo así, si me lo permite, y Dios le conceda ver a su familiar allí en el infierno, usted no va a estar triste, porque su pensamiento va a ser transformado. Usted, al contrario, se va a alegrar. ¿Y sabe por qué se va a alegrar? Porque la misericordia de Dios es buena. O sea que si usted piensa que Dios no va a transformar su corazón y su vida, eso sí va a pasar. Entonces, versículo 27 le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, note nuevamente que Lázaro está volviendo a decir que el lugar donde está es un lugar de tormento. Lázaro no, sino el rico. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas, óiganos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Miren, hermanos, esto es muy práctico. Primero, en el infierno y en el cielo, los que vayan allá, es decir, confiamos que estaremos con el Señor, allá, hermanos, habrá conciencia. Así como usted sabe aquí cuando miente, usted sabe aquí cuando dice algo que no está bien, usted se siente mal, pues en el cielo habrá conciencia, conciencia de que estamos con el Señor, conciencia y vamos a conocer a las personas. Alguien me dijo que no conocemos a nadie, que a todos se nos olvida. No, allá conocemos a todos. Ah, está la hermana Luz, allá está Paola, miren, allá está Mateo, allá está Pablo. Pero en el infierno, hermanos, también tendremos conciencia. Los que vayan, que se están allí, están en un lugar de tormento. Ahora, miren lo que le dice a Abraham. Dice, porque le dice a Lázaro: por favor, entonces envía a Lázaro para que les predique, ¿cierto? Para que les predique y ellos crean. Pero el Señor claramente, a través de esta lectura, a través de Abraham, le dice: mire, si usted no creyó la palabra estando en vida, así se levanta un muerto, no va a creer. Y eso es lo que nos quiere decir, hermanos, que el corazón de un pecador, cuando el Señor no lo abre para que esa persona crea en el Señor, por más que vea milagros, no va a creer en el Señor. No va a creer. Entonces, hermanos, acá hay dos cosas para continuar. Uno, o usted y yo descansamos en fe en la palabra, la leemos, la estudiamos y vivimos para el Señor, o definitivamente, hermano, si no lo estamos haciendo, si no estamos buscando a Cristo, estamos muertos espiritualmente. Y por más, hermano, que el Señor permita que venga una catástrofe a Colombia o que algo suceda, no va a creer en el Señor. No lo va a hacer. Entonces, el único que puede transformar las vidas de alguien, ¿quién es? Cristo. ¿Cómo? A través de su palabra. Es que, hermanos, hoy ya no necesitamos ni milagros, ni que nos salen al oído, ni que nos diga qué va a pasar. No, hermanos, porque Dios tiene todo decretado y Él sabe todo lo que va a acontecer. Por eso Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no leen, ¿cierto?, lo que el Señor hizo con ellos y no creen por fe, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. Si ven ya lo sobrenatural, aunque un familiar de usted, por ejemplo, piense en alguien, se levante de la tumba, usted no va a creer. Usted no va a creer si usted no conoce al Señor. Pregunto, hermanos, en la eternidad,
tendremos conciencia, sí o no? Claro, claro que sí. El Señor no nos va a borrar el cassette, como dice por ahí. Pastor, y las personas que tienen Alzheimer, ellas van a llegar con una conciencia. Segunda de Corintios 5:8, hermanos. Este va a ser el segundo versículo para demostrar que sí llegaremos conscientemente a la eternidad. Segunda de Corintios 5:8 dice: pero confiamos y más quisiéramos, dice Pablo, escribiendo a los Corintios, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Miren que Pablo siempre, hermano, tenía un deseo. Y el deseo de Pablo era morir para ver al Señor. Pero el deseo de los cristianos de este tiempo es diferente. Señor, permíteme llegar a ver a mis nietos a los 15 años para ver una fiesta. Permíteme, hermanos. Si el Señor no lo permite, viva para Dios. Y si el Señor no lo permite, pues, mire, ¿qué dice Pablo? Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Pablo fue llevado, porque Pablo pudo ver de antemano aquel lugar donde estaba el Señor. Por eso Pablo dice allí: conocí a un hombre que estuvo en el tercer cielo. Y él dice, él no puede decir, pero él estuvo con el Señor. Veamos, hermanos, Filipenses 1:23. El apóstol Pablo, aquí, hermanos, nos sigue diciendo cuál era la intención que él tenía como apóstol del Señor Jesucristo. Filipenses 1:23, hermanos. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sí lo está viendo usted, hermano? Pregunto, ¿Pablo era consciente que había una eternidad? Sí. ¿Pablo era consciente que quería encontrarse con su Señor? Sí. Y si le pregunto a usted, y si usted me pregunta a mí, ¿será que tendremos esta misma conciencia? ¿O no? Uy, no, todavía no me quiero ir. No, tengo muchas cosas que hacer en esta tierra. Tengo que casarme, tener hijos, tengo que comprar un carro, una casa. Ok, eso está bien. Claro, hermano, hay que planear, está muy bien. Y si el Señor no se lo permite, que usted se va a morir frustrado. Y vamos a leer el último versículo, hermanos. Apocalipsis, capítulo número 6, versículos 9 y 10. Vemos aquí, hermanos, que nuestros hermanos que están en eternidad están en un estado de conciencia. Apocalipsis 6, versículos 9 y versículo 10. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, estas personas que habían muerto por Cristo, ¿cierto? ¿Qué estaban haciendo? Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, vuelvo y le pregunto, ¿ellos eran conscientes o no? Sí. ¿Ellos conocían al Señor? Sí. Ellos estaban clamando. Y en ese clamor había una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Y ellos reconocían que Él era santo, verdadero. ¿Sí? Y ellos estaban pidiendo una venganza por la sangre de aquellos que habían provocado estas muertes. Hermanos, miren, el Señor no tarda lo que Él ha prometido. Un día Él vendrá y usted y yo daremos cuentas.
Alguien me dijo, no, es que el Señor tiene allí un televisor LED. ¿Sí? Me dijo hace 8 días. Y entonces toda la vida va a pasar. Hermanos, no lo sabemos, porque la Biblia no lo dice. Nosotros no sabemos cómo va a ser ese juicio para los impíos. Lo que sí sabemos, hermanos, es que daremos cuentas por todas las cosas. Y leeremos, hermanos, bueno, ya terminamos allí, hermanos. Espero, hermanos, que esta mañana hayamos comprendido que la doctrina, y esta es la primera conclusión, la doctrina del sueño del alma o mortalismo cristiano no tiene sustento en la Escritura, hermanos. No tiene. Si a un día usted lo invitan a dar una oración o una enseñanza en un funeral, no vaya a cometer el error de decir que él o ella están durmiendo, y peor todavía, si no es creyente. Debemos hablar prudentemente, pero la verdad, hermanos. Entonces, la doctrina del sueño del alma o mortalismo cristiano no tiene ningún sustento en la Escritura. Por lo tanto, hermanos, ¿qué debemos hacer? Seguir adelante, confiando en su palabra y en su divina providencia. ¿Cierto, hermanos? Pues no hay nada más que hacer. Y lo segundo, hermanos, aquellos que mueran tendrán conciencia plena de dónde están y con quién están. Esto debe llevarnos a pensar seriamente en qué manera estamos viviendo. Cuando usted parta de este mundo, no, yo tengo fe que voy a estar con el Señor, maravilloso. Pero si usted no vive para el Señor, hermano, su fe se queda ahí nomás. Porque está muy bien que tenga fe, pero recuerde que la fe sin obras es muerta. Entonces yo debo tener la fe, claro, porque la fe en el Señor es maravillosa, pero también entender, hermanos, que todos los días debemos vivir, ¿cierto? Para el Señor, buscar a Cristo, amar a Cristo, hermanos. Pero sobre todo que nuestras familias puedan saber esto. Mamá, papá, no hay un estado de inconsciencia en el cielo o en el infierno. Pero hermanos, si llegamos a nuestra casa y en esta semana, pues simplemente oramos para que Dios les mueva, pues hermano, va a pasar lo que dijo el rico: envíalo para que les predique. Pero si no se les abre el evangelio, entonces, hermanos, pregunto para finalizar. ¿Tenemos con nuestra familia? ¿Tenemos un gran reto con la familia? Sí, hermanos. Es predicar. Es predicar, hermanos. No solamente, hermanos, es llamarlos, saludarlos, buenos días, buenas noches. Si están bien de salud, no es compartir la palabra. Hermano, póngase de pie, por favor. Y vamos entonces en esta mañana a orar. Y vamos a dar gracias a Dios por su bendita palabra, amigos. Señor amado, te damos gracias en el día de hoy, Padre. Te damos gracias por esta palabra que hoy hemos compartido. Te damos gracias, Señor, porque hoy, Padre, nos permites poder aprender sobre esta doctrina que quizás no conocíamos o no entendíamos. O si la entendíamos, de pronto no la entendíamos de la forma correcta. Señor, perdónanos, porque en ocasiones no estudiamos, porque no hacemos el trabajo como tú quieres que lo hagamos. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de esmero, de identidad en todas las cosas tuyas. Hoy, Padre, oramos para que nos sigas capacitando y ayudando, y para que nos permitas, Padre, poder entender, Señor, lo importante de predicar este evangelio, hablarle a nuestros padres, hermanos, amigos, primos, tíos, vecinos, familiares, que el infierno es real, pero que también el cielo es real.
Hoy, Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así de pie, hermanos, como usted está, sigamos entonces en este tiempo, hermanos. Señor, agradecemos a ti.